Bueno, hoy ahora vamos a hablar un poco de la cirugía oral y maxilofacial, que es una de las tres especialidades quirúrgicas puras que tenemos en la medicina, junto con traumatología y cirugía plástica. Lo primero de todo, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y desearos lo mejor en esta recta final. Tener en cuenta que ahora llegan los mejores años de vuestra vida y que todo el esfuerzo que habéis invertido y todas estas horas de dedicación van a empezar a dar los frutos. Yo definiría la especialidad de cirugía maxilofacial como una especialidad todoterreno. Somos una especialidad muy variada en la que podemos hacer intervenciones con anestesia local y con anestesia general, en un ambiente de un hospital de tercer nivel, como es el 12 de octubre, o en un ambiente más ambulatorio. Tenemos cirugías muy cortas y cirugías muy largas. No solo nos dedicamos a la cirugía de la cabeza y el cuello, que es nuestra área de experiencia y especialización, sino que también operamos en el resto del cuerpo. Como sabéis, hacemos la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello y para ello necesitamos a veces obtener tejido de otras localidades, de otras localizaciones. En ese caso, pues a veces tenemos que operar en los miembros inferiores para obtener un colgajo peroneo, por ejemplo, o en los brazos para obtener un colgajo radial. Además, en esta área anatómica ocurren y confluyen un montón de órganos y sistemas y por lo tanto pues tienes la sensación de que a lo largo del día y a lo largo de la semana vas teniendo que ir cambiándote el modelo de pensar. Hay días que piensas más en temas de traumatología, de principios de fijación y osteosíntesis. Otros momentos tienes que operar una fractura de órbita y tienes que pensar como un oftalmólogo. Tienes que tener conceptos de cirugía oncológica, de cirugía estética, de cirugía reconstructiva. También estamos en una gran relación con otorrino y ahí es importante conocer la vía aérea. Entonces, aparte de todo esto, es una especialidad muy desconocida y por eso me gustaría dedicar unos minutillos a contaros un poco, aparte de lo que es la cirugía oral, a qué nos dedicamos. Como sabéis, nuestra especialidad, en el nombre lleva implícito la parte de cirugía oral, que es una de las pilares fundamentales de esta especialidad. En ella nos encargamos de las exodoncias dentales, principalmente de aquellas más complejas, como son la exodoncia del tercer molar, y también realizamos toda la cirugía periprotésica e implantológica. Además, nos encargamos de la patología del hueso maxilomandibular, tanto de quistes, que por lo general son benignos, hasta oncología. Otros campos de actuación son las infecciones cervicofaciales. Nos dedicamos a un amplio espectro de infecciones, pero principalmente son aquellas derivadas de origen odontogénico. También la patología de ATM es otro de los grupos de patología más frecuentes en nuestra práctica diaria. En ella contamos con un amplio abanico terapéutico, desde intervenciones muy cortas en un ámbito ambulatorio hasta cirugías más avanzadas como la reconstrucción con una prótesis de ATM, que es una cirugía de varias horas que generalmente se prolonga por la tarde. Y luego, finalmente, también operamos las glándulas salivales. Otro de los caballos importantes que tenemos es la traumatología. En ella pues, nos dedicamos tanto a la parte de tejidos blandos como a la parte de tejido del hueso. Realizamos la fijación de las fracturas y también pues, la sutura de las heridas. Y también nos dedicamos a las tumoraciones y lesiones benignas y malignas de la cabeza y el cuello. Por lo general, pues tanto benignas como malignas, incluimos todo el abanico, junto con los otorrinos nos repartimos la patología de cabeza y cuello. Es importante que cuando vayáis a los diferentes hospitales preguntéis cuál es la patología y de qué parte de la patología se encarga cada especialidad. Y también compartimos esta parte con los dermatólogos, ya que muchas veces colaboramos con ellos para el tratamiento de lesiones a nivel facial y cervical. Además, no es infrecuente que realizamos la reconstrucción de nuestros defectos, la realizamos nosotros. Nosotros tallamos los colgajos microvascularizados o locales de nuestros defectos. Entonces, no solo realizamos la cirugía resectiva de la oncología, sino que también realizamos la reconstrucción. Y esta reconstrucción puede incluir tejido óseo, puede incluir tejido blando o nervioso. Un área de subespecialización de la cirugía maxilofacial es la parálisis facial. Otro lado, también la cirugía maxilofacial tiene un componente estético también, y también hay que tener en cuenta, pues al final la cara es lo primero que le ves a una persona y también es importante respetar la armonía de sus formas. Por eso también nos podemos dedicar a la cirugía estética cervicofacial y una parte importante de ello es la cirugía ortognática. La cirugía ortognática consiste en reposicionar el esqueleto facial para aportar una correcta oclusión, mejorar la vía aérea del paciente y también generar un perfil más armónico en estos pacientes. Y esta es una de las cirugías más exclusivas que hay a nivel del cirujano maxilofacial. Y luego, por otra parte, la parte de la cirugía maxilofacial infantil. Esta
en esta sección, lo más importante o lo más frecuente es la fisura labiopalatina, de la que seguro habéis oído hablar. Sí que tenéis que saber que durante todo el proceso del desarrollo de estos pacientes hay que hacer una serie de intervenciones a lo largo de la vida y que es el cirujano maxilofacial el único especialista que es capaz de hacer todas ellas. Por otro lado, otro grupo importante de pacientes son el grupo de las microsomías craneofaciales. En este tipo de patologías realizamos intervenciones del tipo de distracciones óseas, reconstrucciones auriculares o reconstrucción de la articulación temporomandibular con prótesis de ATM. Y luego también está el mundo de la cirugía craneofacial. Esto ya es algo más restringido, ya que no se hace en todos los centros y en general se hace en colaboración con neurocirugía. A la hora de plantear qué puntos positivos y negativos tenía la especialidad, en vez de daros mi única opinión, lo que pensé es que podía ser una buena idea preguntar al resto de compañeros. Y entonces hice una encuesta que han respondido 25 compañeros, tanto residentes como adjuntos, de diferentes hospitales y servicios. Entonces, los principales puntos a favor de esta especialidad son que es una especialidad muy versátil y que tiene un amplio abanico quirúrgico, que es una especialidad muy quirúrgica y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Es una de las pocas especialidades puramente quirúrgica. La consulta es muy quirúrgica en el sentido de que puedes pasar a un paciente que le vas a ver, pero luego el siguiente paciente va a ser una intervención, por ejemplo. Entonces, son consultas muy dinámicas en las que es normal que hagas intervenciones o que hagas biopsias, etc. Además, son cirugías bastante dinámicas y abiertas. También el resto de compañeros destaca que es una especialidad que aporta calidad de vida, en la que generalmente de adjunto las guardias están localizadas. Si bien esto no es verdad en todos los centros, en la mayoría de los centros sí que se cumple. Y luego, por lo general, tiene buenas salidas laborales con una posibilidad de compaginar bastante bien las salidas públicas como privadas. Y luego, como punto a destacar, es una especialidad muy relacionada con avances tecnológicos. Es una especialidad muy innovadora y que últimamente está teniendo grandes cambios, sobre todo desde el punto de vista de la planificación y la visualización 3D. Aquí podéis ver pues, la navegación, el TAC intraoperatorio, la planificación virtual, las impresiones 3D, la planificación de guías de corte. Todo esto son elementos que utilizamos en la práctica diaria en el 12 de octubre y en muchos hospitales de España. Como puntos negativos, el principal sería la falta de convalidación internacional. El problema de esta especialidad, o el principal problema que tiene esta especialidad es que es una especialidad más joven que el resto. Es una especialidad que nació en los 70. Y esto hace que todavía no haya una unificación internacional clara. Quiere decir esto que el cirujano maxilofacial no opera la misma patología en todos los países del mundo y que además no hay los mismos criterios para ser cirujano maxilofacial en los diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, si te quieres andar luego cambiando de país, es bastante difícil siendo cirujano maxilofacial. Además, bueno, como os habéis podido dar cuenta, trabajamos en un territorio frontera, en el que confluyen múltiples especialidades, oftalmólogos, otorrinos, cirujanos plásticos, neurocirujanos, etc. Y entre ellos pues, se puede a veces generar roces y competitividad. También yo creo que la forma positiva de ver esto es que al final tienes la capacidad de compartir quirófano con mucha gente y colaborar con ellos diariamente. Y por lo tanto mejorar tu técnica quirúrgica y mejorar y transferir conocimientos entre distintas disciplinas, lo cual te enriquece mucho como profesional. Y otro punto negativo sería el desconocimiento por la población general y por otros compañeros. Al final, al tratarse de una especialidad más joven, es una especialidad que por lo general no está en los planes docentes y que durante la carrera es poco probable que hayas tenido la asignatura. Y luego no deja de ser una especialidad quirúrgica que tiene pues, un alto volumen de trabajo y una elevada carga de responsabilidad. En cuanto a las rotaciones, de R1 generalmente se rota en cirugía general, en radiología o en la urgencia. A veces, dependiendo del hospital, puede ser que rotes en oftalmología, en neurocirugía, etc. Y luego, de R2, por lo menos el 12 de octubre, realizamos la rotación en anestesia y reanimación. Esta es una rotación bastante importante porque, al igual que los otorrinos, nosotros también nos encargamos de la vía aérea de nuestros pacientes. Realizamos las traqueostomías de los pacientes que intervenimos y realizamos las traqueostomías de los pacientes que sufren traumatismos craneofaciales. Por lo tanto, no es infrecuente que tengas 1, 2, 3 o 4 pacientes con una tráqueo en tu planta y ya sabéis que es una de las grandes urgencias que hay en medicina y tener un manejo de la vía aérea es importante. El DR3 suele ser el año en el que se rota en cirugía maxilofacial infantil y por lo general, pues si esta subespecialidad no está en tu centro, tendrán un centro asociado al que irás a rotar. Y también se suele rotar en otorrino. Y ya de R6 más mayor se suele rotar en cirugía plástica. Y luego, entre R4 y R5 es cuando se suelen hacer las rotaciones libres.
Como fundamentos para elegir un hospital, yo creo que uno de los principales es el ambiente y las preferencias personales que tengáis cada uno. Al final no dejan de ser 5 años en los que vas a tener que trabajar y dedicar mucho tiempo, y es importante que estés a gusto no solo en el trabajo sino fuera de él. Tanto la ciudad como la familia como los amigos son cosas importantes también que pueden tirar hacia un lado o hacia otro. Entonces no existe una mejor especialidad y un mejor hospital, sino yo creo que existe tu hospital y tu mejor especialidad. En cuanto a un hospital grande o un hospital pequeño, en cirugía maxilofacial generalmente se trata de centros de tercer nivel y por lo tanto centros muy grandes. Por lo tanto, lo más importante más que eso es saber cuál es la distribución de las patologías a nivel de cabeza y cuello. Es decir, qué parte hace otorrino, qué parte hace plástica, qué parte haces tú, qué parte hace oftalmología. La dotación tecnológica y también el número de quirófanos de los que dispones y cómo se reparten con los residentes. Por otro lado, yo creo que es fundamental que preguntéis cuál es la organización de los residentes a lo largo del día, a qué horas entra, a qué horas se sale, cuántas sesiones se hacen, etc. El número de guardias, si las guardias se libran y sobre todo si en las guardias tienes un adjunto de presencia física. La presencia del adjunto lo que suele ir de la mano es a la posibilidad de meter más quirófanos a lo largo de la guardia y por lo tanto aumentar el número de quirófanos que se hacen a lo largo del año en ese servicio, y también por lo general suele ir asociada a que la cirugía maxilofacial se encarga de patologías más complejas o más emergentes durante las guardias. Por lo tanto, también tenéis que tener en cuenta cuáles son las responsabilidades del cirujano maxilofacial en vuestro hospital durante una guardia. Es decir, si la fractura nasal la reduce el otorrino, si la reduce el plástico, si la reducís vosotros. O si las heridas de la cara, qué parte de las heridas de la cara las coses tú o no, una oreja quien la cose, etc. Y luego también es importante conocer qué tal, si se dispone de alimanario, de centros de simulación, la posibilidad de ir a congresos, cuáles son las líneas de investigación que hay en los centros y la posibilidad de realizar publicaciones. Os traigo el ranking del año pasado, pero más que hablar del ranking, yo quería hablar de la gran variabilidad que hay entre años de los diferentes hospitales. Si os fijáis, es una especialidad que se tiende a acabar bastante pronto. De hecho, los últimos años ha sido entre la tercera y la cuarta especialidad que primero se acaba. Y esto suele venir asociado a la gran variabilidad de los números, a que es una especialidad de la que hay pocas plazas, porque es una especialidad pequeña, y que también obedece el ranking a preferencias personales, ya que hay pocas plazas en cada centro. También os quería animar a que le echarais un ojo al monitor de reputación sanitaria, que es un ranking que se hace de los diferentes hospitales y servicios de España, de todas las especialidades, para ver cuál es el ranking a nivel asistencial de las diferentes especialidades en los diferentes hospitales, ya sea para maxilofacial o para otras especialidades. En cuanto a las dudas, yo antes de elegir la especialidad dudaba con neurocirugía, oftalmología y cirugía plástica. Ya después de haber entrado y visto un poco más el ambiente hospitalario, mis dudas principalmente serían con traumatología y cirugía plástica. Sobre todo, dudaría con esas dos porque son dos quirúrgicas puras y es verdad que yo tengo un perfil muy quirúrgico puro, pero cada uno tiene su perfil y también tenéis que dedicar un tiempo a intentar descubrir qué es lo que os gusta. Luego, como especialidades afines y con patología más o menos similar, estaría oftalmología y otorrino, aunque las dos son mucho más médicas que la cirugía maxilofacial. Y con todo esto, pues nada, animaros a este sprint final, que ya no queda nada para que nos veamos por el hospital.